quién es el que nació en Belén. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Y Señor, que podamos apreciar este don tan tremendo, este regalo tan grande que celebramos en la Navidad, que significa nacimiento. ¿Quién es el que nació? ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? Querido Dios, y que podamos nosotros difundir esta noticia, este acontecimiento y su significado. Padre, abrimos el corazón para recibir la palabra y en el nombre de Jesús para ponerla en práctica. Y el pueblo dice: ningún otro nacimiento en todo el historial humano tuvo características sobresalientes, irreproducibles, inigualables, de alcance, e impacto en el tiempo pasado, presente y futuro. El único que nació para derrotar a la muerte y devolvernos la inmortalidad perdida en el Edén. ¿De quién estamos hablando? Hechos 4:12, por favor. Estamos hablando de Cristo Jesús, que nació en un humilde pesebre. ¿Sabe lo que es eso? Aquí simplemente hay ya un material para pasarnos toda la mañana analizando, de esta cualidad, de esta característica que ningún ser humano, que ningún personaje ilustre de la historia, desde Adán a nuestros días, tuvo el impacto, su nacimiento tuvo el impacto, tiempo pasado, presente y futuro. Nada menos y nada más que nace el Hijo de Dios, el autor de la vida, el Mesías prometido, el ungido de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado, devolvernos eso que hemos perdido en el Edén. ¿Qué hemos perdido en el Edén? Número uno, el hombre es un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Hemos perdido la relación con Dios, porque Dios es espíritu y Dios sopló de su espíritu dentro del hombre, y el espíritu del hombre es el elemento que se conecta con Dios, porque es espíritu. Ese hemos perdido. ¿Qué hemos perdido en el Edén? Por la desobediencia de Adán y Eva hemos perdido la comunión con Dios, y nuestro espíritu quedó a oscuras. Por eso que el salmista dice: lámpara de Jehová es su espíritu dentro de nosotros. Quedamos a oscuras. ¿Qué hemos perdido nosotros en el Edén? Hemos muerto moralmente. Nuestra alma, en el intelecto, en la emoción, en la voluntad, quedó totalmente oscurecida, y los poderes de las tinieblas, vino a dañar el diseño original, y se corrompió el alma, la mente, las emociones, la voluntad. Hemos perdido, y hemos alcanzado la muerte espiritual, la muerte moral, y también lo de adentro se trasladó al cuerpo. Que hemos perdido la inmortalidad, que se refiere al cuerpo. Entonces el hombre murió en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pero bendito sea Dios, nace Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? Para devolvernos eso que hemos perdido en el Edén. Jesús nace para devolvernos eso que hemos perdido en el Edén. ¿Que hemos perdido en el Edén? Hemos perdido la comunión con Dios. Hemos perdido, el alma, que era la imagen y semejanza de Dios dentro del hombre. Hemos perdido, la inmortalidad. Cristo vino a devolvernos todo eso. Por eso que Él nace en Belén. Hechos 4:12, que dice: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro usted va a encontrar resurrección entre los muertos, en ningún otro usted va a encontrar perdón de los pecados, en ningún otro ser usted va a encontrar, a través de las prácticas religiosas, la comunión con el Dios eterno. En ningún otro hay salvación. ¿Salvación de qué? De la condenación eterna. Salvación del señorío de las tinieblas que opacaban tu vida, que oprimían tu vida. Esas maldiciones generacionales. Nadie te puede librar de ese mal que entró allá en el Edén y que vino de generación en generación y que te alcanzó a ti. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando
del Señor Jesucristo, el que nació en Belén de Judea. Y eso es algo extraordinario, apreciado, tener esta información, mire, tener este conocimiento que solamente viene de parte de Dios por medio de su palabra y su Espíritu Santo al corazón nuestro. Usted y yo que somos hijos del Dios Todopoderoso, nacido en lo alto. 1 Timoteo 2, 4, 6, que dice la palabra: el cual quiere que todos los hombres, ese que nació en Belén de Judea. ¿Por qué vino a nacer Dios en Belén de Judea? Pasó por el proceso humano de estar en el laboratorio de carne 9 meses, luego venir a la vida y empezar a nacer, a cumplir años. ¿Para qué? Él no quiere que nadie perezca, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay mucha gente que no tiene el conocimiento de la verdad, por eso que muchos de nuestros compatriotas el 8 de diciembre van a pedirle cosas a diosesitos creados por mano de los hombres. Y detrás de cada ídolo hay poderes invisibles de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cada ídolo es una representación física de poderes invisibles de las tinieblas. Y bendito sea Dios, vino el Salvador. Usted y yo le hemos entregado nuestros corazones a Jesús. Y así como Jesús nació hace 2000 años en un humilde pesebre, nació en tu corazón. Es decir, nació la luz, nació la verdad, nació la inteligencia. Y por eso usted y yo sabemos quién es el único Dios vivo y verdadero. Tenemos el conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De ese que nació allá en Belén de Judea. Eso que festeja la cristiandad año a año, pero que ni sabe ni entiende todo esto que usted hoy estamos recibiendo y entendiendo que solamente Él puede librarnos de la muerte. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Nació quién nació? 1 Juan 2, 1. Nació nuestro abogado defensor, el abogado defensor de la humanidad. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis, que es el pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Allá en el Edén entró el mal. Mire, la imagen y semejanza de Dios que usted y yo teníamos, esa imagen y semejanza que se notó en Cristo, el carácter de Dios en Cristo, la imagen del Dios invisible, el carácter de Dios envuelto en la carne, se llamó Cristo. Eso era Adán. Ese era el diseño original que usted y yo teníamos que reproducir, o que tenía que reproducir cada ser humano que venía a la vida o que nacía de mujer. Pero eso se alteró. Dice aquí la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado es desobediencia. Allá en el Edén se alteró, se corrompió nuestra alma. En vez de tener un alma obediente, hoy tenemos un alma desobediente. Pero bendito sea Dios que Cristo entró y empezó a corregir esa alma corrupta. Hoy es un alma que obedece. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, que es el justo. ¿Quién nació en Belén de Judea? Nuestro abogado defensor. Y Jesús nunca perdió un caso. Se presentó delante del Padre, el juez justo sentado en la corte. Y ahí estaba Satanás, el fiscal. Estabas tú, estaba yo, con todos mis pecados, con todos nuestros hierros. Y ahí estaba el Señor Jesús. Y el diablo acusándote. El diablo acusándote de las mentiras, de los hurtos, de las fornicaciones, de los males y de las injusticias que hemos hecho. El diablo con toda la razón. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo diciendo: Padre, Él me ha perdido perdón. Y es más, Padre, yo derramé mi preciosa sangre. Es más, Padre, yo morí y pagué su deuda. Él está libre. Nuestro abogado nació ahí en Belén de Judea. Alguien que nunca perdió un caso. Por eso tú y yo tenemos asegurada nuestra salvación. Si es que nos mantenemos en obediencia a su palabra. Y esto es algo extraordinario, esto es algo glorioso, apreciados, que todos los días. Ayer también escuché decir a los jóvenes que no solamente cada 25 de diciembre, bueno, que sea el 25, el 26 o en agosto, en septiembre, el nacimiento, eso no importa. Lo que importa es no la fecha en que Él nació, lo que importa es que Él nació, que Jesús nació, que Dios nació y vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Bendito sea Dios. Entonces, apreciados, ¿quién es el que nació en Belén? Mire, estas características, las que estoy mencionando, sobresalientes, irreproducibles.
inigualables de alcance, mire, e impacto en el tiempo pasado, presente y futuro. El único que nació para vencer a la muerte, el único que venció para rescatarnos de la oscuridad, de las garras del diablo, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Quién es el que nació en Belén? El que nació en Belén era antes de todas las cosas, porque todas las cosas por él fueron hechas, visibles e invisibles. Aquí 1 San Juan 1:3. Vamos a ir conociendo y refrescando nuestra mente de quién es el que nació allá en Belén hace 2000 años y qué es lo que celebramos año a año, y muchos simplemente ni entienden lo que es la Navidad. Nació el Salvador del mundo. No pierda usted el enfoque. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el que nació ahí en Belén de Judea, envuelto en la carne, en ese humilde pesebre? El creador del cielo y de la tierra. Aquí Juan está hablando de su preexistencia. Ella estuvo antes de todas las cosas, porque todas las cosas por él viven y por él subsisten. No es que Jesús empezó a vivir recién a partir del nacimiento virginal de María. Ya estuvo antes de todas las cosas. Él se envuelve en la carne, el Verbo, la palabra, la sabiduría por medio del cual Dios sustenta y creó todas las cosas. Vino a este mundo. Bendito sea Dios. Dice ahí San Juan 1:10. San Juan 1:10 dice: en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué terrible, papá, mamá, le criaste a tu hijo. Mire, le diste de comer, le vestiste, le diste la colegiatura, etcétera, le criaste, y después te ignora. Qué mal te vas a sentir, qué golpe. Eso es lo que hicimos nosotros. A los suyos vino. El pueblo judío que él preparó, allá quitó de Egipto, le libró de la esclavitud, por 40 años le dio de comer, le tiró pan felipito del cielo, galleta del cielo, le dio la tierra más gloriosa. Mire, la que hoy están ahí en disputa con los árabes, que son los descendientes de Ismael, y los israelitas, que son los descendientes de Isaac. Esa pelea que es de origen familiar. Mire, terriblemente hay también elementos espirituales detrás de todo eso, porque la disputa es por ese pedazo de tierra, Jerusalén, la ciudad de paz donde va a venir a reinar el Rey, nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Bendito sea Dios. ¿Cuántos conocen a Jesús? Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Usted y yo estamos aquí alabando y adorando a Dios. ¿Saben por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios. Muchos tienen un conocimiento de Jesús históricamente, un conocimiento tradicional, pero no un conocimiento personal. Usted y yo tenemos la revelación del Padre, y sabemos que aquel que nació en Belén de Judea era y fue y será antes de todas las cosas, y por él existen todas las cosas, y su espíritu vive en nosotros. Versículo 18, San Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le dio jamás. Como la mente finita, el hombre finito, el hombre, mire, que es como hierba, el hombre que está enmarcado por el tiempo, va a entender lo que es infinito, lo que es, mire, lo que no está sujeto a tiempo. Como esa mente que creó todas las cosas, una mente finita, una mente cuadrada como la que tenemos nosotros, va a entender a la divinidad. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? Hay mucha gente que se pregunta cómo es Dios, pero si Dios existe, porque hay niños corriendo descalzo en pleno frío e invierno por las calles. Si Dios existe, porque hay guerras. Como si fuera que Dios se baja toda la noche, fornica por ahí, deja hijos tirados por ahí. Eso es culpa del hombre, es irresponsabilidad del hombre. Mire, como si fuera que Dios se baja y le arma a todos los árabes, a los judíos y a la gente. Mire, le da pistola, le da bala, le da misil para matarse. Es el hombre y su corazón sucio y podrido. ¡Qué bárbaro! A Dios nunca nadie le dio jamás. Y Dios vino a hablarnos en un lenguaje humano. Jesús, Dios, se encarna y le dice Felipe a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre. Y el Padre que estaba en Jesús, porque la Biblia dice que la plenitud de la deidad habitaba en Jesús, y el Padre le habla a través de la boca de Jesús a sentido.
Pero Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has visto. El que me ve a mí, si me quieres conocer, simplemente mirar a mi hijo Jesús. Le habló el Padre. ¿Me están entendiendo? A Dios nunca nadie le dio jamás. ¿Cómo podemos percibir a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo es Dios? Mirándole a Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Humilde, misericordioso. Vino a dar su vida por ti, por mí. Mire, ahí en el Calvario, Él pudo haber despegado su brazo izquierdo, su brazo derecho, ahí de esos clavos. Mire, pudo haber roto ese madero y pudo haber dado la orden. Ahí estaba Gabriel, Miguel con todo lo que... Jerusalén hubiese quedado devastado. Y ante una corte divina, ante una corte humana, Él hubiese quedado absuelto porque era sin pecado. Pero ¿qué dijo Él? Ante la burla, estaba cargando con tu pecado, estaba cargando con mi pecado, con el pecado del mundo entero, con las dolencias, con las enfermedades, con las maldiciones. Y Él dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Quiere usted conocer al Padre? Estudie los evangelios, lea los evangelios, y así como Jesús se condujo, el corazón que tuvo Jesús, amoroso, misericordioso, pero también firme, así es Papá Dios. ¿Están conmigo? Jesús vino a revelarnos al Padre. Buda nació, pero no vino a revelarnos al Padre. Zoroastro nació, pero no vino a revelarnos al Dios Padre. Él no vino a solucionar el problema del pecado, el problema de la condenación eterna. Alá, o sea, los mahometanos, los musulmanes con su profeta Mahoma. Mahoma no vino a revelarnos al Padre. Mahoma no vino a salvar a la humanidad. ¿Me está siguiendo? El que nació en Belén de Judea hace 2000 años, acuérdese, es Dios todopoderoso. Ya estaba antes de todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Colosenses 1:15, 16. Mira lo que dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible, el que nacía ahí en Belén. Se envolvió en la carne y dentro era Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿De quién? De ese niño que nació en Belén. Que no es que nació recién ahí en Belén, ya estaba antes de todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Él. Tú fuiste lavado para Él. Tú fuiste sanado para Él. Tú fuiste prosperado, prosperada para Él. Tú fuiste sellado con el Espíritu Santo para Él. Extraordinaria esta Navidad. Esto tenemos que recordar en el nombre de Jesús. ¿Quién es el que nació en Belén? El que ya estuvo antes de todas las cosas. Aquí estuvimos tocando pasajes que hablan de su eternidad y preexistencia. Ese que nació en Belén de Judea. El que nació en Belén de Judea, su nacimiento fue profetizado como sería concebido. Isaías 7:14. Esto es algo extraordinario, apreciado. Mire, el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Esto es una doctrina tremenda. La doctrina, la importancia, la doctrina del nacimiento virginal de Cristo Jesús. Isaías 7:14 ya fue profetizado el nacimiento del niño Dios, que luego 740 años después se escucha su primer habla ahí en ese humilde pesebre. Por tanto, dice el Señor, mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. Acá hay términos opuestos. ¿Cómo la Virgen va a concebir? Tiene que haber participación para que un ser humano venga a la vida, para que un niño venga a la vida, para que una niña venga a la vida. Tiene que haber los dos elementos biológicos, el que aporta la mamá y el que aporta el papá. Y esos dos elementos unidos da la vida. La Virgen concebirá. ¿Cómo una virgen va a quedar embarazada? ¿Cómo una virgen va a quedar encinta?
si no hay participación humana. Es imposible que un ser humano venga a la vida si no hay la semilla del hombre, el espermatozoide, fecundando el óvulo. Está la inseminación in vitro, que tiene que ver con la semilla de hombre metido, mire, en el vientre, en el seno de una mujer. Y aquí el Señor te va a dar una señal. Dios dice: yo creé el universo entero, puse leyes. Todo ser humano que vive en la vida va a venir de esta forma, de esta manera. El hombre se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne, porque la relación íntima, la relación sexual, una de las relaciones emocionales más fuertes, físicas, espirituales y emocionales más fuertes, porque el hombre es un espíritu que tiene un alma, que vive en un cuerpo. La mujer es un espíritu que tiene un alma, que vive en un cuerpo. Y cuando esos cuerpos, esos seres se unen, espíritu, alma y cuerpo, es la relación más intensa, más fuerte, física, emocional, espiritual. Ahí se gesta la vida. El hombre deja su semilla y la mujer aporta el óvulo. ¿Qué pasa? A los 9 meses, y la forma como Dios dispuso para que usted y yo, para que cada ser humano venga a la vida. No hay otra manera de que un ser humano nazca. Usted no puede salir del vientre de un caballo. Usted no puede salir del vientre de una vaca. ¿Me está siguiendo? Usted no puede poner el Señor en su vientre un huevo de gallina para que salga un ser humano. Dios dispuso su ley y el único que puede quebrantar la ley es Dios mismo. Y aquí dicen: les voy a dar una señal. Mi hijo va a entrar de una manera sobrenatural. No va a entrar de una manera acostumbrada, de una manera natural, para darle a usted la señal de que yo soy Dios y puedo crear leyes y quebrar mis propias leyes para demostrarles que yo soy soberano. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Mateo 1:18. La importancia de la doctrina del nacimiento virginal. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice Mateo, explicándole a los judíos: estando desposada María su madre, o sea, comprometido con José, antes que se juntasen, antes que tuviesen relación sexual íntima María con José, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Y aquí la Virgen concebirá. Es decir, no va a haber participación de hombre, pero voy a traer a mi hijo. Voy a traer a mi hijo y va a ser verdadero Dios por dentro y verdadero hombre por fuera. Había concebido del Espíritu Santo. Wow, y aquí es algo profundo que no voy a entrar porque le voy a romper la cabeza a muchos. Dios le embarazó a una virgen. Nació Jesús y en él había dos naturalezas, no la que le dio José como hombre, porque el pecado se transmite a través del hombre, sino le dio Dios su Padre, puro, santo. Jesús nació sin el pecado original. Dios le dio la divinidad, María le dio la humanidad. Y esas dos naturalezas, la humana y la divina, es la que constituyó la persona de Cristo, el Salvador, el ungido de Dios, para salvarnos de nuestros pecados. Esto es algo tremendo, apreciados. Se halló que había sido concebido el Espíritu Santo. Génesis 3:15. La doctrina de la virginidad es importante. Y dijo allá, ya cuando pecó Adán y Eva, vemos nosotros allá en el Edén, ya hubo ahí una separación y Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablándole a la serpiente, un ser espiritual, mire, con espíritu, con alma y con cuerpo.
entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente. La palabra simiente en el hebreo es sera. Significa semilla, esperma, linaje o descendencia. Y la mujer no tiene esperma. La mujer no puede tener descendencia a no ser que haya participación del hombre. Y la simiente, la cera, el esperma, la descendencia de la serpiente. Enemistad. Esta te herirá en la cabeza. La simiente, la descendencia de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la profecía tremenda de lo que dijo Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá. ¿Cómo va a concebir una virgen? ¿Cómo la mujer? Mire, ahí como dice en Génesis capítulo 3:15, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente se puede entender porque tenía el esperma y tenía su descendencia. Pero la simiente de la mujer, y aquí estaba ya profetizado el nacimiento virginal de Jesús. Lo que se había hallado en ella era la semilla del Espíritu Santo, avalando lo que dijo Isaías. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios se envuelve en la carne para venir a salvar a los mortales. Wow, eso es Navidad. ¿Están conmigo? Navidad no es simple pan dulce. Navidad no es descorchar ahí tu sidra o Pfizer. Navidad es mucho más que eso. ¿Está conmigo? La vida no es simplemente reventar bombas, estrellita. ¿Se dan cuenta cómo el diablo, el consumismo, te desvía la cabeza? ¿Y qué pasa? Llega a las 12, ombocapulo, mitad, se llaman por teléfono, te bendigo, felicidades, que esto, que lo otro, y el que está de cumpleaños, guapo, mañana, y yo, según la de cumpleaños, y ustedes están festejando, se hacen regalos, y yo, están todos locos, esto es un asunto psiquiátrico, dice Jesús. ¿Está conmigo? Porque no tienen luz. Pero usted llega a las 12 de la noche. ¿Para qué va a llegar a las 12? A las 7 ya hay tu chapón, más palan de pollo, andan de pavo, Pepe, con tu coca. ¿Qué te tomas coca igualito el otro? Pues? Bueno, ¿está conmigo? ¿De qué estamos hablando? De aquel que nació en Belén de Judea, que es Navidad. Aproveche este tiempo, reúnale a su familia, háblele de todas estas cosas, hónrele a Cristo, porque esta puede ser la última Navidad que la iglesia de Jesucristo celebra aquí sobre el planeta Tierra. Tremendo. El que nació en Belén era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1, 4, 5, por favor, que dice, en él estaba la vida, el creador de la vida. ¿Cómo se puede envolver todo un poder creador, sustentador en un pedazo de carne? ¿Cuánto tiene un bebé, doctora? 4 kilos, 5 kilos. Depende, yo nací ya con 10 kilos y un feroz bebé. Depende del tipo de bebé. Mamá me da con leche de cabra, leche de burro, va a ser tu mamá. En él estaba la vida. ¿Cómo es posible que en un pedazo de carne se pueda concentrar el poder más grande del universo? Ese es Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pudieron contra ella. Vino Jesús, nació la luz y todos los poderes de las tinieblas quisieron opacar esa luz y no pudieron. Usted entra en su cuarto a la noche, prende la perilla, automáticamente huele las tinieblas. La luz es mucho más provechosa y mucho más poderosa que la oscuridad. Nació la luz, Jesús, y las tinieblas no pudieron apagarlas. Es decir, lo que hay dentro de usted
¿Quién está dentro de usted? Jesús, la luz verdadera. Las tinieblas de alrededor no van a poder apagar ni acallar esa experiencia gloriosa que usted y yo hemos tenido en el nombre de Jesús. Versículo 9, San Juan 1:9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz verdadera, la inteligencia, la sabiduría, mire, la sapiencia verdadera, el camino verdadero, lo que Dios quería para el ser humano con respecto a su persona, con respecto a su familia, con respecto a su rol como hombre en el hogar, como mujer dentro del hogar, con respecto a los hijos dentro, mire, del hogar y como familia en un contexto social. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, la inteligencia, el diseño original nos hace Dios entender por medio de su Espíritu. El Espíritu de Cristo que habita en nosotros nos hace comprender el manual de instrucción que es su palabra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cristo, la palabra encarnada hace 2000 años. La Biblia, la palabra escrita hoy. San Juan 8:12, ¿qué dice San Juan 8:12? Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿cuántos siguen a Jesús? No andará en tinieblas sin rumbo, sino que tendrá la luz de la vida. Sígale usted a Jesús. ¿Y cómo le puedo seguir a Jesús? Dirá usted: leyendo su palabra todos los días. Muchos le siguen ahí a Telefuturo. Lo primero que se despierta es un mantuvo a Telefuturo o Caracota, Pepe Medina, que fulano se le robó, que se le cortó la cabeza, perengano, que el pedofilio, que la pedofilia, etcétera, etcétera, que el intendente Oseo Ñemosé, que se quedó y te llena la cabeza con todos esos elementos y vos salías afuera con eso. La luz verdadera, hay que leer la palabra, hay que leer y meditar la palabra, y usted sale con la inteligencia verdadera para enfrentar el mundo que está engañado. La luz verdadera, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 1 Juan 1:5-7, de que estamos hablando, de aquel que nació en Belén. ¿Quién era? La luz verdadera, señores, el que trae la inteligencia y la sabiduría, el que aclara la mente. 1 Juan 1:5-7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. La luz, la presencia del Espíritu de Dios dentro de ti, te muestra y te dice: esto tenés que arreglar, esto tenés que dejar, te quebranta. Dios es luz, no hay tinieblas en él, no hay mal en él, no hay mentira en él, no hay odio en él, no hay nada de las tinieblas. Y si él está dentro de ti, también, mire, las tinieblas tienen que huir. No tiene que haber odio, resentimiento, rencor, amargura. La luz verdadera que alumbra a todo hombre tiene que estar dentro de nosotros. Y esa luz, y si hay algo de estos elementos que estoy mencionando, entonces usted confiesa y le dice: Señor, perdóname, tengo odio, tengo resentimiento contra mi esposa, contra mi esposo. Señor, tengo resentimiento contra el pastor, tengo resentimiento contra fulano perengano, y eso me afecta solamente a mí. Confieso el pecado, y luego que sale la oscuridad, hay comunión uno con otro, no hay barreras. ¿Está conmigo? La luz verdadera que alumbra. El que nació en Belén era el pan de vida, el alimento para el alma. Juan 6:35. Juan 6:35, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, ahí Mateo 4:4 dice: el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios es alimento para tu espíritu, para tu alma, para el hombre de adentro. Mire, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. ¿Qué pasa con el ser humano? Se compra el Lamborghini que tanto quería, el auto que tanto quería, la ropa que tanto quería, porque va a entregar una ropita para Navidad y otra para Año Nuevo. Y ahí compró el pavo, compró la guinea, el pollo, pechugón, de todo.
el chancho que le va a meter dentro para llevar al cielo, cumple su propósito y después festejó, hizo todo eso, la ropa nueva, perfume, y se siente vacío. Esto no es bien. Joupalen aguinaldo. Y después viene el Reyes. Joven, Joupalen de plata. Pero ¿qué te dice Jesús? Trabajad por la comida, que vida eterna permanece. Vamos al versículo 33. Que dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, da vida al mundo, satisface. ¿Verdad que cuando querés comer un borri, jeula borri, y te satisface? Usted cuando toca asado, te vas ahí al asadito, jeula asado, neninguatá. ¿Verdad? En el aspecto espiritual, nada puede satisfacer tu alma. Ni borri, ni asarito, ni el Lamborghini, ni un perfume lindo, ni que te vayas a Londres y luego pase al Cairo y visite las tres como es pirámide de Egipto, Cleof y la otra, etcétera. Vas a sentirte siempre vacío. Pero Jesús te dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando le comes a Jesús, quedas completamente satisfecho en tu espíritu, alma y cuerpo. Versículo 27, que dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios. ¿Quién es el que nació allá en el Belén? El que verdaderamente satisface, llena tu alma con comida verdadera, con comida eterna, presencia de Dios. Terminamos. El que nació en Belén es el que resucita muertos para nunca más morir. Juan 11, 25, 26. Jesús frente a la tumba de Lázaro le dijo Jesús a toda esa multitud, se hizo escuchar, y ahí está el gran yo soy, declarando quién era él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lázaro, ese ocape, ese hombre que estaba podrido, que estaba ahí ya por 4 días en el sepulcro, vuelve a la vida. ¿Quién es el que nació ahí en Belén? Mostró en este cuadro que tenía poder sobre la muerte y sobre la vida. Jesús tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. Juan 6, 39 al 40. Juan 6, 39, 40. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que a todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos creen a Cristo? Decirle que está a tu lado: Jesús te va a resucitar en el día postrero. Jesús te va a dar un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria suya. Para eso nació Jesús en Belén de Judea. Se hizo hombre, tuvo un cuerpo de hombre, cuidó ese cuerpo de hombre humano para entregarlo por ti y por mí, y resucitarlo para que tú también tú y yo tengamos esa esperanza. Versículo 44, 6, Juan 6, 44, que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo soy, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué usted está acá? ¿Pensó? Porque el Padre te acercó a Jesús. ¿Y para qué te acercó a Jesús? ¿Por qué conoces a Jesús? Para que Jesús te resucite en el día señalado, la resurrección de entre los muertos. ¡Fua! Bendito Jehová, Santo Jesús. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 12 al 26. Escuche lo que dice la palabra. 1 Corintios 12, 15. Pero
si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo está aquí usando un poco de razonamiento lógico para darle a entender a la gente que dice, pero ¿cómo va a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo me van a venir? Yo no creo en la resurrección de los muertos. Y aquí Pablo está argumentando y dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de entre los muertos. ¿Me está usted siguiendo? Aquí había un grupo de gente que doctrinalmente quería que Pablo le probara, mire, la resurrección de los muertos, y negaban la resurrección de Cristo y decían, mira, si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra esperanza. Pero señores, la resurrección de Cristo entre los muertos es un hecho histórico, no es simplemente un asunto espiritual, no es simplemente un asunto religioso, es un hecho histórico. Cristo nació, hecho histórico. Cristo murió, hecho histórico. Cristo resucitó de entre los muertos, un hecho histórico. Y nuestra fe está fundamentada no en un muerto, sino aquel que dio vida y da vida a todos los que creen en Él. Bendito Jehová de los ejércitos. Navidad, Navidad. 1 Corintios 15, terminamos 51, 58. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y como dijo José, eso es lo que estamos esperando en este momento. Puede ocurrir en cualquier momento esto. He aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, refiriéndose al cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estás firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál va a ser tu premio por portarte bien, por crecer, amar al Señor y servir al Señor y cumplir la gran comisión? Dios te va a resucitar de entre los muertos y te va a dar un cuerpo igualito al cuerpo de la gloria suya, para nunca más morir. ¿Qué significa eso? Por favor, mi hermano, ¿cómo es tu nombre? Vení. Usted, venga. Con todo respeto. ¿Qué edad tenés vos? 64 años. Felicidades, Dios. ¿Alguien que tenga 30? ¿30? Come on, please. ¿Qué les quiero decir? Cuando vos mueras, que tenés a Cristo en tu corazón, Dios te va a resucitar. Tenés 63, me dijiste. 64. Un cuerpo ya que no es joven, pero es chulo todavía. Cuando vos te despiertes en la otra vida y Jesús te llame, vas a tener un cuerpo igualito a este cuerpo de 30 años. No de 64, porque Cristo murió a los 33 y resucitó a los 33 con un cuerpo vigoroso. ¿Se entendió? Así que, señora Yaugaque, hermano Yaugaque, Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Qué tremenda revelación esto, porque imagínate un poco, te moriste a los 75 años. Señor, allá en el cielo va a escuchar, Señor. Padre.
¿Qué ajete, no? Te moriste a los 80 años apenas en el reumatismo, Señor. Soy salvo, pero con reuma. No. Vas a resucitar con un cuerpo igualito al cuerpo de Jesús. ¿Y cómo fue el cuerpo de Jesús? Un cuerpo perfecto que nunca se resfrió, que nunca se engripó. Ese que nació en Belén de Judea vino para darnos todo eso. ¿Están entendiendo? Vamos terminando. 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16, 18. Mira lo que dice la palabra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Quién es el que va a dar la orden? El que nació en Belén de Judea. Oye, no es un niñito. Muchos le dejan a Jesús en los brazos de su madre María. Ajeno a la problemática del mundo. ¿Cómo es un niñito pedirle a su mamá? No, él creció. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? De la primera gran resurrección. Millones y millones de personas a partir de Cristo, al tiempo donde el Señor dé la orden. Va a haber gente que a partir de la cruz están ahí abajo. Ellos van a resucitar primero. Y van a haber gente vivas. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. El que nació en Belén de Judea vino a vencer a la muerte. Juan 5, 24, 25. De cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo? Pedro, Juan, Carlos, Roberto, Lázaro, sal fuera. Volvimos a la vida. Oímos la voz del Hijo del Hombre y vivimos. Versículos 28 y 29, ¿qué dice? San Juan: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos grandes resurrecciones. Los que hicieron lo bueno. Decirle al que está a tu lado, hace lo bueno. Pero de la perspectiva de la palabra, no de tu perspectiva. Porque está para la señora, ¿viste? El pastor te está hablando, o hacer lo bueno. Pero de mi perspectiva, no, de la perspectiva del cielo. ¿Estás seguro? Si yo hablo mandada, yo soy la cabeza, la cara, y el hombre, la mujer. No, de tu perspectiva. De la perspectiva de lo que dice Dios, hacer lo bueno. Hizo lo bueno, Asa hizo lo bueno y recto delante de los ojos de Dios, dice. No es lo bueno y lo recto. Viene la persona, apagaste, te lo dice, hola mi amor, ¿qué tal? Agarrar, abrir la Biblia. Oye, lo recto y lo bueno delante de Dios. ¿Entendés? Aquí viene mi esposo, aquí viene. Hola, ¿qué tal? Oye, Eina, fulano, hola, Pedra. Perdón, Juana. Lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Entendés? ¿Querés resucitar entre los muertos, la resurrección para vida? Hacer lo recto y lo bueno. ¿Querés despertarte en la próxima resurrección de condenación? Hacer nomás lo malo. Tu decisión. ¿Está conmigo? Vamos terminando. Miren lo que dice acá. Apocalipsis 20, 11. Esta es la segunda gran resurrección. Y con esto terminamos. ¿De quién estamos hablando? Del que nació en Belén de Judea. Resucita muertos para que no muramos nunca más. Y aquí habla de la segunda gran resurrección. Apocalipsis 20, 11. 15 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no salió inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Navidad. Que Navidad, nacimiento. ¿Quién es el que nació ahí en Belén? Que tenemos que recordar y festejar nosotros en este día. Mire, un nacimiento sobrenatural, indicando Dios la entrada de su Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo, de una manera totalmente inusual. Crece Jesús como Dios, el único que puede dar vida, el único que puede dar luz, el único que puede resucitar de entre los muertos, el único que nos puede librar de la condenación eterna. Nació en ese humilde pesebre. Y ese Señor vuelve por todos nosotros en breve. En breve. Eso es Navidad. Por favor, no quite su cabeza de todo eso. No dejes que el Papá Noel, el papá que no es él, Papá Noel, te robe la bendición. Y a tus hijos enseñarles que papá no es él. Papá Noel no es él. Papá está allá arriba en los cielos. Amén. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias por tu palabra. Ella no vuelve vacía ni volverá vacía. Yo bendigo a este tu pueblo, Señor, que se ha dado cita y ha venido aquí en esta noche, en esta mañana a oír tu palabra. Yo los bendigo, Señor. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Querido Padre, y en esta noche declaramos que este lugar va a estar lleno de gente nueva, porque vamos a clausurar la jornada navideña que ha creado aquí la iglesia para honrar a Jesús. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén y amén.